El 28 de febrero se llevaron a cabo las elecciones de diputaciones al Parlamento Centroamericano, Asamblea Legislativa y consejos municipales. La Asamblea Legislativa 2021-2024 tendrá 55 diputados afiliados al Partido de Nuevas Ideas. Entre el partido aliado Gran Alianza por la Unidad Nacional, GANA y Nuevas Ideas tendrán 61 diputados, lo que representa que el presidente de la República logrará tener mayoría, con una oposición al mínimo. Debido a este acontecimiento electoral, desde Conectados quisimos conocer la perspectiva de la academia en relación a la nueva conformación de la Asamblea Legislativa. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Conectados. Este día vamos a hablar sobre la nueva configuración de la Asamblea Legislativa. Está con nosotros el doctor Ricardo Antonio Argueta, quien es doctor en Historia y es docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador. Buenas tardes, doctor. Gracias por estar aquí con nosotros. En este tema, le pregunto, doctor, ¿cuál cree usted que es la agenda de temas que tendría que tener relevancia la Asamblea Legislativa? Mire, aquí hay una dificultad para responder esta pregunta porque estas elecciones han sido unas elecciones bastante peculiares. Y peculiares me refiero a que ha sido una elección en la cual los candidatos del partido que ha ganado, el partido triunfador, nunca se les escuchó una propuesta sobre cuál iba a ser su agenda de trabajo en la Asamblea. Si usted recuerda, cuando había propaganda, ellos repetían lo que el presidente decía. Entonces uno está un poco, diríamos, en incertidumbre en realidad cuál es la agenda que van a trabajar. En épocas anteriores, independientemente de los partidos que llegaran al poder, sí veíamos alguna propuesta, ¿verdad? Que la cumplieran o no ya era otra cosa, pero sí uno podía más o menos tener una idea de cuál iba a ser la agenda de trabajo. Ahora, lo que se plantea es que van a hacer cosas en beneficio del pueblo, pero eso es algo muy general. Es decir, necesitamos saber qué cosas van en beneficio del pueblo y quién determina si eso beneficia al pueblo. Pero en términos generales yo diría que tenemos una dificultad en saber cuál es la agenda de trabajo porque no hubo una propuesta previa a la elección. En ese orden de ideas, la población ha tenido en cuenta estas nuevas elecciones como un respaldo al mandatario. Porque como usted lo decía, incluso el eslogan de ellos era "Vota por la N de Nayib". No había una propuesta seria. ¿Cree que la población ha dejado de lado el preocuparse por entender cuál es el funcionamiento real de una Asamblea Legislativa? Yo creo que en El Salvador, recuerde que tenemos un régimen bastante presidencialista. Entonces, a lo que la gente le pone más énfasis en realidad es a las políticas públicas que se implementan desde el Ejecutivo. Y en muchos casos la Asamblea Legislativa, los teóricos dicen que sirve como contrapeso, pero en la historia de El Salvador ese contrapeso ha sido en periodos muy cortos. En realidad la Asamblea Legislativa casi durante todo el siglo XX ha sido una asamblea que fue, diríamos, la caja de resonancia del Poder Ejecutivo. A finales del siglo XX creo que hubo un cambio, pero ha sido un periodo muy corto, diría yo, digamos, finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Entonces como que volvemos a esa tradición en la cual el Poder Legislativo ha sido un poder que aunque teóricamente se dice que es la contraparte del Poder Ejecutivo, en la realidad, en la historia salvadoreña, no ha sido así permanentemente, ha sido momentos muy cortos, ¿verdad? En ese orden de idea de los pesos y contrapesos, históricamente se mencionaba que desde la época de Martínez no había alguien que tuviera un control absoluto de la Asamblea Legislativa. Llamamos absoluto porque con los 56 votos se tiene mayoría calificada. Con los votos de los aliados que gana los dos diputados que quedaron del PCN, se habla de 62, 66 votos más o menos aproximadamente. ¿Cree que eso es lo correcto históricamente para el país o cree que puede haber un peligro de un control completo del Estado? No, lo que históricamente tenemos en realidad es que ha habido en la tradición política y en la historia salvadoreña una fusión entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Más bien desde la época de Martínez hasta más o menos los años 60, la Asamblea Legislativa era el eco del Poder Ejecutivo. Es decir, los ejecutivos tenían todo. En la década de los 60 hay que recordar que hay una ley que se promulga en esa época que se llama la Ley de la Representación Proporcional. Esa ley es la que permite
conformar una asamblea legislativa en la cual haya representación de diferentes fuerzas políticas. Y eso se logra más o menos a partir de la década de los 80, ¿verdad? En el periodo de guerra. Ahora bien, creo que estamos volviendo a una época en la cual existía lo que le mencionaba anteriormente, una fusión entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, y no un contrapeso, es decir, no un control. Y ahora está mucho más claro, ¿verdad? Es decir, con el triunfo de nuevas ideas está bastante claro que no hay ese llamado balance de poderes. Es decir, ni formalmente ni realmente, ¿verdad? Ahora, ¿quién determina eso? Creo que es un tema que podríamos conversar más adelante, porque lo que usted ve es que ese poder se lo ha entregado la gente al partido, ¿verdad? Hablando de cuando la gente entrega el poder al partido, se ha visto en diferentes medios de comunicación, se ve en la Vox Populi, que la gente le está dando la confianza a Nayib Bukele que cambie funcionarios, porque se habla mucho cuando hay una retórica bastante fuerte del Ejecutivo de ir en contra de cualquier entidad pública o de sociedad civil que no esté acorde a sus ideales. Entonces hemos visto tanto en medios de comunicación, en las redes sociales más que todo, que la gente dice, hoy el presidente tiene el poder de quitar magistrados, de nombrar un fiscal general al que quiera el presidente, etcétera. Históricamente, como usted dijo, venía pasando en la época de los 60, bueno, hasta los 60 de parte de Martínez. Se habla mucho que eso incluso fue un detonante de guerra cuando había un control total. ¿Cree que existe en esta época, 2021, un peligro real de un control absoluto? ¿O cree que hay otras entidades externas al país, por ejemplo, el mismo Estados Unidos, o entidades internacionales que puedan mantener un contrapeso suficiente? Mire, lo del tema del contrapeso en términos, podemos hablar de eso en términos formales y en términos fácticos, ¿verdad? O sea, en términos reales. En términos formales está claro que por ahora no podríamos hablar de un contrapeso. Además, los otros poderes, es decir, el otro poder que es el poder judicial, está en proceso de cambio y la nueva asamblea va a tener oportunidad de hacer unos cambios. Va a tener oportunidad de cambiar fiscalía y va a tener oportunidad de cambiar algunos magistrados en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, eso le puede dar aún más poder, le puede permitir concentrar más poder porque se van a disminuir ciertos controles que podrían haber tenido estas instituciones. Ahora, a nivel internacional, ahí estamos hablando de un balance de poderes a nivel fáctico. Es decir, habría que preguntarse con qué cuenta Estados Unidos en este caso, y no solo Estados Unidos, sino que otros organismos internacionales como la OEA, la misma Unión Europea, para en alguna medida implementar ciertas, diríamos, políticas o implementar ciertas medidas que detengan la posibilidad de la concentración del poder en El Salvador. Yo con eso no estoy muy optimista y lo quiero explicar por la siguiente manera. Hemos tenido casos en América Latina en los últimos años en los cuales ha habido gobiernos que han concentrado el poder y la comunidad internacional no ha tenido la posibilidad de frenar eso. Le menciono dos casos, el caso venezolano y el caso nicaragüense. Y Nicaragua está muy cerca. Es decir, cuando nosotros decimos Estados Unidos va a detener esa concentración de poder, yo lo pongo en duda. Yo creo que el gobierno actual tiene todavía márgenes de maniobra que pueden incluso hacer que Estados Unidos tome otro camino. Me refiero a que Estados Unidos está enfrentando un problema actualmente con el tema de la migración. El gobierno anterior de Estados Unidos le permitía al gobierno salvadoreño hacer lo que quisiera siempre y cuando le garantizara controlar un tanto la migración. Veremos ahora cómo se establece ese problema con respecto al nuevo gobierno norteamericano. Entonces, para cerrar este punto, yo creo que hay algo muy importante y es que la sociedad salvadoreña no tiene que pensar que alguien de fuera tiene que venir a resolver los problemas internos o esperar que una potencia extranjera sea la que le dicte la plana a un gobierno. Tiene que haber también una práctica política democrática internamente desde El Salvador. En ese orden de ideas que hablábamos del contrapeso legal, formal y el contrapeso fáctico, sí estábamos de acuerdo y hemos escuchado su explicación en el sentido que el contrapeso real está prácticamente inexistente por la mayoría absoluta que se tiene en la Asamblea Legislativa, que va a tener facultad de escoger los funcionarios de segundo grado, etc.
En cuanto al contrapeso fáctico, como lo mencionaba usted, de la óptica interna de El Salvador, tenemos organizaciones de sociedad civil que cuando señalan algún inconveniente, el presidente viene y las tilda que son o de los mismos de siempre, o de fachadas, o casi que de grupos, no ha dicho la palabra, pues, pero de gente casi extranjera que quiere tener control en El Salvador, etcétera. ¿Qué le queda al salvadoreño de a pie para tratar de controlar o de fiscalizar lo que está haciendo el gobierno con un poder casi absoluto? Bueno, habría que ver como diferentes, diríamos, escenarios, ¿verdad? Y grupos. Por ejemplo, el empresariado, por un lado, las organizaciones que usted menciona, como por ejemplo organizaciones no gubernamentales que tradicionalmente han mantenido una práctica de fiscalizar, de denunciar abusos de poder, instituciones universitarias, los intelectuales, organizaciones sociales. Es decir, ahí hay todavía un margen que nos permitiría que El Salvador no vaya a retroceder más, ¿verdad? Es decir, no podemos pensar que El Salvador es un país democrático y que se ha construido una gran democracia. Yo creo que eso es una falsedad. Pero tampoco podemos aceptar retroceder con lo poco que se ha logrado avanzar en los últimos años. Es decir, ahí tenemos el dilema. No engañarnos y pensar que estamos sepultando una democracia que apenas estaba comenzando a dar pasos, pero tampoco permitir que se vaya a retroceder y que eso que se había caminado se destruya totalmente. Entonces, la situación para, diríamos, estas organizaciones es bastante complicada porque lo que les queda es la denuncia, la organización, buscar cómo fiscalizar, y ahí va a haber un estira y encoge porque el gobierno lo que ha hecho los últimos meses es tomar algunas medidas para evitar que se tenga información que permita a la gente analizar y fiscalizar cómo se utilizan los recursos, cómo se implementan las políticas que establece, ¿verdad? Y eso nos limita en cuanto a decir, bueno, cómo se están usando los recursos, cuáles son los niveles de corrupción que pueden haber. Si no tiene la información, usted duda de que se estén usando bien los recursos, pero no tiene suficiente información para decir esto se ha manejado mal, ¿verdad? Y ahí el gobierno creo que está utilizando una estrategia que sirve para sus propios intereses, ¿verdad? Finalmente, desde la óptica de la academia, usted es miembro de la academia y es catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales, ¿cuál debería ser el rol de esta academia de cara a un posible control posible? Porque ahorita todavía ya tendríamos el Ejecutivo y el Legislativo, pero ya hablamos de que podrían haber elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de fiscal general, etcétera. ¿Cuál debería ser ese rol de la academia frente a un posible control absoluto del Estado? Pues yo creo que para mí el principio de la universidad siempre ha sido ser una conciencia crítica. Y esto significa tener la capacidad de cuestionar al gobierno que sea, de la bandera que sea. Lo que sucede es que en los últimos años hemos perdido esa capacidad crítica. Y por ejemplo, el gobierno actual ciertamente lo que se dice es que ha aumentado el presupuesto de la universidad. Pero un aumento de presupuesto no significa que por eso una institución universitaria, que se supone tiene conciencia crítica, tiene que callarse ante políticas que no fortalezcan la democracia. Porque al final el aumentar o no un presupuesto, o aumentarlo más bien, es una obligación del Estado, ¿verdad? No es ningún regalo, es una obligación porque se están manejando recursos públicos. Entonces, si a una universidad estatal se le entrega un presupuesto, se le aumenta, lo que está haciendo un gobierno es cumpliendo con su deber constitucional y con su deber con la sociedad, porque lo que se está haciendo es aumentándole recursos para que forme a sus profesionales. Eso no significa que por eso una institución académica tiene que autocensurarse, es decir, callarse. Aquí le quisiera poner un ejemplo rápidamente que se sucedió en los años 30, cuando el gobierno de Hernández Martínez sí logró que la misma universidad se autocensurara, ¿verdad? Y la universidad se volvió una institución plegada al gobierno. Yo creo que eso no puede ser. Tampoco estamos diciendo que una institución académica tiene que cuestionar solo por cuestionar o porque el gobierno no es de su simpatía.
sino que más bien tiene que ser analítica, tiene que ser crítica, señalar aquellas medidas que no benefician a la democracia y a los sectores populares, y apoyar aquellas políticas que van en beneficio de la democratización de un país y en beneficio de los sectores populares de una sociedad. A partir de la toma de posesión este 1 de mayo de la nueva Asamblea Legislativa, salimos a las calles para conocer la opinión de la gente referente a las nuevas diputaciones. Pues para empezar, qué bueno pues que cambiamos lo que es toda la nueva Asamblea Legislativa, porque los señores fulanos que estaban no se olvidaron del pueblo en general. Entonces el pueblo ha puesto la esperanza primeramente en Dios, y segundo en la gente joven que fue elegida el 28 de febrero. Ahora bien, si esta gente tiene que pedir sabiduría a Dios para hacer bien las cosas, porque si siguen con lo mismo, entonces no salimos de nada, nunca vamos a salir de nada, para que hagan bien las cosas, pues. Porque de no ser así les va a pasar lo mismo que les pasó a la Asamblea Vieja, que por corruptos ahí van para afuera. Pues la verdad es un nuevo comienzo, ya que pues se vienen de diputados que agarran a juego las cosas, y veremos cómo sale con estos nuevos diputados, veremos si pues todo es así como ellos dicen, y si todo sale bien, perfecto. Bueno, la realidad es que la nueva asamblea va buen camino, porque digamos que la realidad de ellos, así como están planteados, si su camino es así como lo han planteado, está muy bien, va. Pero como el transcurso del tiempo, serán a cambiar, no se sabe, ¿verdad? Pero así como está planteado, va buen camino la asamblea. Pues hay de ver de que ahorita se ha conformado más que todo por Nuevas Ideas, ¿verdad? Que ganó varias partes de todo el país. Y pues en una parte está bien, pero en otra también, o sea, no están bien, porque quieras o no, siempre necesitan diferentes opiniones. En cambio, al tener la opinión de un solo partido, es como que, aunque aprueben una ley, o sea, siempre va a ser un sí a todo. Bueno, la verdad, como joven, pienso que es una asamblea que promete bastante, o sea, ha sometido bastantes jóvenes con bastante experiencia, diría yo, y pues a ver si de una manera pues le puede dar como una forma de ver diferente las cosas al país. Entonces yo estoy muy de acuerdo en la nueva Asamblea Legislativa. Fíjese de que en este caso yo siento de que así según como se ha visto lo que es el gobierno, la ayuda del gobierno, probablemente pueda que sea un proyecto bueno, pero a la vez tiene sus pros y sus contras, porque a veces ni mucho el poder ni poco, o sea, pero como ya habíamos tenido la mala experiencia de los otros diputados de Arena y del Frente, o sea, eso fue como que a la gente le bajó las ganas de votar por ellos. Y el otro señor que es diputado independiente, o sea, al final se alió a la bancada de ellos. Y siento de que con los diputados tal vez es de darles como una oportunidad, eso.